gracias a todos por venir a acompañarnos, qué gusto ver tantas caras. Como probablemente sabe la mayoría de ustedes, esta es una plática del programa que llamamos GAE, que son las siglas de gravitación a altas energías, y en breve la intención de ese programa es ayudarlos a ustedes a iniciar su camino hacia la investigación en estos temas, si están interesados, están interesados en estos temas de la mejor manera posible. O sea, básicamente darles a ustedes los consejos que creo que a nosotros nos dieran cuando empezamos nuestro camino hacia estas direcciones. De este programa hacemos varias actividades. Si no están bien enterados, nos pueden buscar más información en nuestra página en internet, que es www.fisica.unam.mx/GAE, o en nuestra página en Facebook, que quizás ya también muchos de ustedes saben, es GAE UNAM. Dentro de este programa hacemos muchas actividades y una de ellas es esta, que es estas pláticas de Divulgae, que son prácticamente a nivel de divulgación para que estudiantes desde primeros semestres de la carrera o pues, público general se pueden enterar de temas teóricos de investigación en altas energías y gravitación y un poco saber cuál es el menú de oportunidades que hay y sobre todo también de personas que hay aquí. En particular, hoy tenemos el gusto de tener a Aurore Courtois, que es investigadora del Instituto de Física del UNAM, acá vecina nuestra, y también es miembro de este programa GAE. Y bueno, a los que no tengan el gusto de conocerla, se la presento brevemente. Ella es de Bélgica, hizo su licenciatura primero en la Universidad de Lieja, en Bélgica, después hizo su doctorado en la Universidad de Valencia, en España. Después fue investigadora postdoctoral, trabajó como investigadora postdoctoral en Pavía, en Italia, en Bélgica y aquí mismo en el Instituto de Física del UNAM. Luego consiguió una plaza como investigadora en la Universidad de Guanajuato, en León. Después, de nuevo plaza como investigadora a través de una cátedra CONACYT en el CIMESTAD, que es del norte de la ciudad. Y después, finalmente, tuvimos el gusto de que compitió por una plaza aquí en el Instituto de Física, la ganó y gracias a eso la tenemos acá. Desde hace un año me estaba diciendo que justo está a punto de cumplir un año, entonces desde abril de 2017 está por acá con nosotros. Ella es experta en el tema de estructura de los hadrones, que es justamente el tema del que vamos a hablar hoy. Y es una investigadora joven y muy activa, así que es un enorme gusto que de por sí, primero que haya llegado aquí a la UNAM con nosotros, pero mejor aún que se haya sumado a la causa de GAE y que haya aceptado venir a platicarnos este tema. Como bueno, primero que nada les aviso, a lo largo de la charla, estos eventos son completamente informales, así que por favor anímense a preguntar a lo largo de la charla. O sea, ella puede ir tomando preguntas sobre la marcha y es mucho más agradable si hay un diálogo en lugar de nada más un monólogo. De todos modos, al final de la plática tenemos bastante tiempo para preguntas, así que no sean tímidos o tímidas, por favor pregunten lo más que puedan. Y como verán, ella habla muy buen español, de hecho es políglota, habla español, inglés, francés, italiano, y es tan generosa con aquellos otros que no somos tan talentosos, que no somos francés, que como ven aquí, permite que pronunciemos su nombre en español. Entonces para los cuates es Aurore Courtois, y bueno, entonces es un enorme gusto tenerla aquí, por favor, pues, gracias, un aplauso. Gracias. Bueno, sobre el nombre, esto es para que no me llamen Courtois, que me toca mucho también. En la Aurore no. Bueno, para los que veo que hay muchos que son de mi grupo de mecánica vectorial, ya saben que es Aurora, ¿no? Ya lo saben. Bueno, hoy voy a hablar de protón a los quarks. O sea que vamos a ver básicamente que sí hay una continuación, pasamos de uno a otro, y voy a intentar explicar lo que es el protón y cómo pasamos a los quarks. Yo lo voy a hacer súper rápido, pero van a ver que en lo que le explico de la historia, de cómo se pasa de uno a otro, hay un montón de preguntas abiertas y que hoy en día se quedan todavía pues sin respuesta clara. Si no me escuchan ahí arriba, me avisan, ¿eh? ¿Escuchan? Ok, perfecto. Sí. Pensé que habían hecho bien la acústica de la sala, pero igual no. Y bueno, pues ahí las slides son en inglés, pero voy a hablar en español, ¿no? Y creo que más o menos se entiende. Si hay palabras que no se entienden, pues me preguntan y voy a contestar. Pues esa escultura todos la conocen, me imagino, ¿quién es? El pensador. Muy bien, y aquí vamos a hablar de la materia tal como la conocemos. Y es una práctica un poco particular para GAE, porque los miembros de GAE son de física mucho más teórica y abstracta. Esta de hoy va a hablar de la materia normal que conocemos. Y, por ejemplo, pues van a ver al final, o ya lo saben, que todo aquí
nosotros todo está hecho de protones, pero para llegar a esa conclusión hay un recorrido de física de siglos y siglos, pero voy a empezar solo con el átomo, ¿ok? El concepto de átomo pues ya es bastante antiguo, es de los griegos, y poco a poco hicimos como experimentos y descubrimientos poco a poco con los siglos, y hubo un boom en los finales del 1890 por allá, y a partir de ese boom pues ya no hemos parado de descubrir cosas, ¿ok? Del átomo se ve que lo que está en el medio aquí es el núcleo, ¿ok? Que en inglés es núcleos, y dentro de los núcleos están los nucleones, ¿ok? O sea que en inglés es nucleus y el nucleón, y estos nucleones son el protón y el neutrón, ¿ok? Y aquí, pues como decía el estudio de la práctica, vamos a hablar de protón, ¿ok? Pues el protón, ¿qué objeto es? Pues primero lo descubrió Rutherford hace pues 100 años, y un año, 101 años, y descubrió, y no sabía de por qué se llamaba protón, pero parece que hubo un inglés que se llama William Prout, y lo quería llamar como proton, esto era muy chistoso, o protos como es el primero, como se refiere al átomo de hidrógeno, ¿no? Entonces se llama protón, ¿ok? Y le está con el chiste ya a Alberto, ya estoy escuchando, porque en francés ese significa pedo. Así que es muy chistoso, pero bueno. Entonces el protón, que no es un pedón, pero bueno. Y luego el protón es una partícula muy importante, sobre todo en física nuclear. Y luego otra partícula, con el neutrón también, otra partícula que es muy importante para la física nuclear, que después dio lugar a la parte hadrónica de las partículas, es el pión, que es un poco distinta y voy a explicar lo que es. Y una vez que se descubrieron esas partículas, hubo una serie de descubrimientos, por ejemplo los kaones, lambda, rho y un montón más, ¿ok? Y hubo como un par de premios Nobel, y alguien dijo, no recuerdo quién, dijo que el premio Nobel será para quien no descubra nuevas partículas, ¿ok? Porque había como un montón de partículas. El problema también con estas partículas es que nos gusta tener un poco de orden, como de clasificarlas y todo eso de estilo la tabla de Mendeleev, pero aquí pues faltaba un poquito entender la base, qué es lo que organiza esas partículas, ¿ok? Y ahí pues estudiaron varios, pero lo primero que hicieron es, a nivel de etimología, de distinguir dos tipos de partículas. Primero, esos que puse ahí, bueno, es que hay varias interacciones en física. ¿Saben las interacciones cuáles son? La gravitación, fuerte y débil, ok. Pues aquí en particular hablamos más de la débil, esa es la débil, weak, ok, y la fuerte es eso, ¿no? Y se ve que las partículas que tenían esa interacción débil, que se estudiaban, eran más pequeñas y las llamaron leptones, ok, por el griego leptos, que es pequeño, ok, y las que interactúan de manera fuerte es hadrones, por hadros masivo más grande, ¿ok? Y entonces, pues, estas eran como, todas las que acabo de mencionar antes, eran como hadrones, ¿no? Le pusieron un nombre y ay, por fin tenemos un nombre, ¿ok? Y estas son las que nos interesan para la interacción nuclear fuerte, ¿ok? Y después de eso, pues, ya estudiaron un poquito más y ahí llegaron un par de genios, como siempre, y dijeron, pero el protón no es una partícula elemental. No, está compuesta de cosas, de otras partículas, que son, vamos a ver, los quarks y los gluones. Y estos genios, bueno, siempre son genios, Gell-Mann, Zweig y Niemann, en los años 60, por ahí, 64, ¿ok? Y ahí empezaba como una mini revolución en nuclear y física hadrónica. Es que por fin podemos organizar los hadrones, sabiendo que todos están hechos de partículas elementales, le puse aquí subpartículas porque son como nuevas, y todos estos hadrones son constituidos de estas partículas, de los quarks y los gluones. Y Gell-Mann, bueno, él propuso una teoría que voy a poner después, se llama The Eightfold Path, o Sway, porque uno es de los budistas y el otro es de Gell-Mann. Bueno, y aquí es un ejemplo, ¿no? Con una simetría, aquí está el protón, el neutrón, y las demás, ninguno las conocen, pero bueno, después vamos a ver.
Y básicamente pues, pudo explicar esas partículas nuevas que no conocíamos poniendo en una simetría. Y eso es lo que se llama el octeto de bariones. Y aquí ven la carga. El protón tiene carga eléctrica 1, el neutrón es neutro, como me dice su nombre, y tiene carga eléctrica 0. Y aquí S igual a 0 es lo que se llama strangeness, ¿ok? Básicamente lo que hicieron, lo que propuso Gell-Mann es poner una simetría que se llama SU3 de sabor. 3 sabores de quarks, son estas subpartículas que vienen, según él, a la época en 3 sabores, que es up, down, arriba, abajo, y el rarito, strange, ¿ok? Como que pues vieron cosas que como que no correspondían muy bien y pusieron pues, ese es bien raro, ¿ok? Y así son 3 sabores. Y con eso pues explicó el espectro de las partículas nuevas, de los hadrones esos. Y ya es más elegante, ¿no? Y esto es un ejemplo. Luego hay otros, obviamente está el de mesones y está el de couplet de todo eso. Y de nuevo regresamos a la etimología. Los hadrones, hay 2 grupos, como decía, están los bariones, que vienen de, esta vez sí, pesado, y mesones, que es como intermedio. Y los bariones están hechos de 3 quarks, y los mesones de un quark y un antiquark. ¿Ok? El que está dibujado aquí son 3 quarks, es un libro para bebés. Existen, con 2 ups y un down, ese es el protón, como les voy a explicar, y que ahí bailan felizmente juntos, es el protón, ¿ok? Y bueno, hay otras cosas también que se llama el particle zoo. Hay una chica que dejó la física y le gusta la costura y empezó a hacer como muñecos de... es muy común, ¿no? Bueno. Y eso sería el protón, ¿no? Dentro del protón están los dos ups y un down, ¿no? Up es arriba y down es abajo, ¿ok? Entonces, eso es el Eightfold Way de Gell-Mann, que se basaba en lo del budismo, por la analogía con el nombre. Básicamente aquí propone esos 3 sabores y propone los quarks como nuevas partículas elementales, ¿ok? Y eso implica que pues, el protón deja de ser una partícula elemental, pero está compuesta de 3 quarks, ¿ok? Que es up, up, down, ¿ok? Que es aquí como UUD. Y luego vamos a ver que hay algo más, ¿ok? Y eso es cómo empieza lo que se llama QCD, que sería Quantum Chromodynamics. ¿Saben lo que es? Si escuchan hablar de eso, pues un poco lo voy a explicar, ¿no? Pero todavía no, o sea, esa simetría no es la misma que la de QCD, pero bueno. Y el nombre quarks, ¿por qué llegó el nombre quarks? No sé si alguien come queso fresco o yogur. Se llama quark, pero no es por eso que se llama quark, porque a Gell-Mann le gustaba mucho la literatura, le gustaba mucho James Joyce. Y pues este libro que no he leído todavía, pero me falta en la lista de libros. Y en Finnegan's Wake dice 3 quarks from Ostermark, y le gusta mucho a Gell-Mann, y se quedaron los 3 quarks, porque son 3 justamente los que a la época él había propuesto, ¿ok? Y esa es la de la simetría de sabor. En cambio, después, con el tiempo, se usan aún más hadrones, y resulta que pues, no es suficiente poner eso. Y pues aquí pongo algo importante como la noción de números cuánticos. Para los que ya llevaron cuántica, pues en este caso cada partícula está representada con una serie de números cuánticos, tiene un set de números cuánticos que representa esas partículas, ¿ok? Y lo que se veía es que no era suficiente esa simetría que daba ya la etiqueta, el número cuántico de sabor, que es como etiquetar es su nombre. Además del sabor, había que agregar otra simetría que podía distinguir 2 que tenían el mismo apellido. No sé, por ejemplo, ¿cómo vamos a decir? José González, ¿ok? ¿Cuántos hay? Muchos, ¿no? José González, pues no es suficiente, vamos a poner el segundo apellido, que va a ser el color, ¿no? José González, uno menos común, no sé. Ramos, no también es común, o sea, en este caso faltan más números cuánticos. Huijosa es menos común, ¿no? Y para distinguir esas partículas, pues había que ponerle una etiqueta más, ¿no? Que sería como, en este caso, el color. Obviamente, eso de sabor y color no son sabores ni colores de helados y nada así. Es una imaginación de físicos, ¿ok? Y esto de color en inglés, bueno, en griego viene de cromo,
Y eso sería como la dinámica de colores a nivel cuántico, cromodinámica cuántica, ¿ok? Así que esa interacción de QCD, que voy a explicar que es la interacción ahora a nivel fundamental para la interacción fuerte, es una interacción de colores, ¿ok? Y así, eso es. ¿Siguen sin preguntar? Sí, dime. ¿Cuál es la diferencia entre la fuerza fuerte y la fuerza débil? Hay muchas diferencias. ¿Cuál es la diferencia? En cómo interactúa, para empezar, la fuerte tiene otro rango que la débil. La fuerte, hay una tabla un poquito más tarde, pero la fuerte solo afecta a algunas partículas en particular, como los quarks y los gluones. La débil en casi todas, yo creo. Y pues además lo que vamos a ver, el mediador también de la fuerza, que no es como lo ven al principio de la carga, es aquí la fuerza se mide por una partícula, ¿okay? Que también son campos, y el mediador es distinto. No tiene nada que ver una con otra, son muy distintas. Pero en el caso de los quarks, la fuerte también actúa sobre los quarks, ¿okay? La débil, pero la fuerte no actúa sobre los leptones, por ejemplo. Pero ahora voy a poner una tabla, ¿ok? Bueno, así una representación aquí esto es el póster del Particle Data Group, que está en un montón de lugares aquí que habrán visto. Aquí estará el protón, 2 ups, 1 down, y para dar una idea del tamaño, 10 a la menos 15 metros. El neutrón, 2 down, 1 up. Y luego lo que tienen que ver, vamos a llegar a esa cosa, que el protón tiene carga eléctrica 1, ¿se acuerdan? Este, como es neutro, es 0. El punto es que para conseguir que eso sea así, pues esos tienen que tener una carga fraccionaria, ¿ok? Eso es un poquito raro para la gente que lo ve por primera vez. Y bueno, idea del tamaño, aquí tenemos un perrito que tiene ahí este tamaño ahí en su nariz de 1 centímetro, luego el átomo 10 a la menos 8 centímetros, y aquí QCD 10 a la menos 13 centímetros, o sea que vamos a cosas muy, muy, muy pequeñas, ¿ok? Y aquí de nuevo etimología, para los que ya vieron física estadística y todo eso. Los bariones, por su naturaleza y todo eso, respetan la estadística de Fermi-Dirac, que son lo que se llama fermiones, y entonces tienen el momento orbital intrínseco que se llama el spin, que es semientero, y el de Bose-Einstein aquí pues es entero, y son los bosones, ¿no? ¿Ok? O sea que está fermiones y bosones. Y aquí de nuevo lo que sabemos del protón, ¿ok? Aparte que tiene esos quarks up y down, que luego les voy a explicar que son lo que se llaman los quarks de valencia, porque tiene mucho más que eso, tiene pues el vacío, lo que es el vacío que también juega un papel muy importante. Tiene una carga eléctrica de 1, es un spin semientero aquí, un medio, es un barión, tiene 3 quarks de valencia, tiene una masa de casi un HeV, entonces lo convertí en joules aquí, es como 1.5 10 a la menos 10, aquí, y hasta la fecha es estable, y menos mal, si no nos tiramos aquí, ¿ok? O sea, no decae en algo más, que sepamos ahora, no decae, que no es el caso de muchas partículas. Y tiene un momento magnético también, ¿ok? Y luego hay más cosas que todavía no sabemos. Y aquí está el póster, y como aquí les decía, aquí abajo vienen las interacciones, pero aquí están los quarks. A la época de Gell-Mann estaba el up, el down y el strange, el rarito. Aquí ven las masas en GeV, en HeV, aquí, y las cargas eléctricas. Como ven, la carga del up es 2/3, del down es menos 1/3, así si en la suma 2 up y 1 down me da 1, y 2 down y 1 up me da 0, ¿ok? Y había 3 a la época de Gell-Mann. Y luego después como más partículas que hacía falta, voy a llevar las cuales hacía falta como más quarks, y después se descubrieron esos quarks, como el charm, el top y el bottom. Y ven que van creciendo también aquí en masa, ¿no? El top es bastante más pesado mucho más pesado que el up, ¿ok? Y aquí son las familias, hay como familias de quarks, a las que corresponden familias de leptones que aquí no están puestos aquí.
Y en el caso de la interacción fuerte, como pasa en partículas, decía que la interacción se mide a través de una partícula, o sea que no es así de contacto que yo voy a empujar la mesa y hay aquí una fuerza, y la fuerza aquí se medía con una partícula, o sea que es la idea de, pues la luz también es una partícula. ¿Cuál es? ¿Quién sabe? El fotón, ¿ok? O sea, la luz que nos llega de aquí, pues son partículas que no son puntuales como lo llamamos, pero son ondas o campos, y ahí es como es la luz, ¿no? Y lo mismo, la interacción entre los quarks o entre otras partículas se miden por esos bosones aquí. Y en el caso de la interacción fuerte es el gluón. Gluón porque glue en inglés que pega, ¿ok? Ahora vamos a ver por qué. Y el gluón no tiene ninguna masa por el fenómeno por el Higgs, y tampoco tiene carga eléctrica, tiene carga de color, eso sí, ¿ok? Y como aquí igual no lo ven todo bien, pero aquí está la débil, la fuerza débil, que básicamente interactúa sobre todas las partículas como los quarks y los leptones, el fotón no. La electromagnética es el fotón aquí, todas la contienen carga eléctrica, y la fuerte es carga de color, ¿ok? Y interactúa sobre los quarks y los gluones, ¿ok? Y se media con los gluones. Y la gravitacional, pues aquí se lo ven, actúa sobre la masa y la energía y sobre todas las partículas, básicamente. Y se supone que hay un gravitón que todavía no hemos observado. Okay. Bueno, les decía que el protón tiene una masa de casi un GeV, ¿ok? ¿Se acuerdan que aquí le he puesto? Bueno, es casi un GeV. Pero si agarro esta tablita aquí y veo que hago la suma de 2 quarks ups y un quark down, pues me da eso. Aquí hay un problema, ¿no? O sea que aquí para pasar de eso de esta línea a esta línea, pues se me pierde como todo, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿qué hace que el protón esté así confinado? Lo que todavía no les he dicho, pero les voy a decir que los quarks sabemos que existen, pero no se pueden ver solitos, y eso lo vamos a explicar en un par de slides. El protón es como la partícula que al final está ahí confinada, estable, ¿ok? O sea, no decae en quarks, es estable, porque estamos aquí nosotros, hechos de protones, y no estamos decayendo, ¿ok? Y entonces, ¿cómo puede ser que que es un estado ligado, tenga ese problema de, esos se ligan entre sí y dan esa cosa? Y este fenómeno es el confinamiento, se llama así tal cual, confinamiento. Es básicamente que hay una dinámica que todavía no entendemos bien, bueno, no entendemos para nada, sabemos qué pasa, pero no sabemos cuál es el mecanismo fundamental que genera la dinámica de la masa. Así que hay una masa dinámica que se genera, o sea, esta masa que está aquí es la que nos viene por el bosón de Higgs, que todos saben lo que es o no. ¿Escuchan hablar del bosón de Higgs? Que es la partícula que da la masa a las partículas, ¿ok? Y esa partícula que da masa a las partículas nos genera esas masas aquí, ¿ok? Básicamente. Y ven que para el protón, pues eso es 1%. Apenas, ¿no? Entonces nos falta todo el resto. Y el resto es una masa dinámica cuyo mecanismo pues aún no entendemos. Y eso es muy interesante. Porque pues la masa de la cosa que conocemos, como todo aquí está hecho de, bueno, lo que vemos. Luego hay más partículas que nos atraviesan que no son protones, pero todo lo que conocemos nosotros, el cuerpo, la mesa, el piso, está hecho de protones, y esta masa no la entendemos, ¿ok? Y eso es un fenómeno muy interesante. Y significa que el confinamiento que no hay quarks libres, ¿ok? O sea, los quarks, nunca van a ver un quark suelto por la calle, no va a pasar, porque pues por el confinamiento no puede pasar. Y eso significa que tiene esa carga de color, y siempre se compensan, siempre tienen que juntarse. Y para que se junten, tiene que ser esa secuencia, hay varias. En el caso de los bariones, azul, rojo y verde, por ejemplo, o azul y antiazul, ¿ok? Para los mesones. Se compensan para dar algo blanco, no sería blanco, sería como que no tiene color, ¿ok? Y los mesones y los bariones, los lusadores, no tienen color. O sea, el color, no hay nada que tenga color en el
bueno, que yo sepa, en el mundo. A menos que inventen una teoría bien rara, pero no hay color. ¿Ok? Y eso es bastante bonito. Así que los quarks están así, como aquí sería un barión. Y los gluones que pues pegan los quarks juntos son estos como espaguetis aquí enrollados, ¿ok? Ellos sí llevan carga de color y hacen que se junten, ¿ok? Este tendría, por ejemplo, azul y verde y rojo, y hace que se compensen, ¿no? Como pues canales de color, ¿ok? Y aquí sería un mesón, pues, es un pión ese, es un pión positivo, es el azul y el antiazul, ¿ok? Y bueno, aquí significa que pues, los gluones pues, llevan la carga de color y son los que median la reacción fuerte, ¿ok? Y algo que es muy interesante, y también por eso estamos aquí, es que el protón es el barión más ligero y también es el hadrón más estable. No, el único estable, perdón, el único estable, o más estable si quieren. Los demás decaen súper rápido, ¿ok? Y bueno, seguimos con el confinamiento, básicamente es lo que decía. Y si comparamos aquí el fotón de la electromagnética, se ve que el fotón no tiene masa, tampoco tiene carga eléctrica, igual que el gluón no tiene ni masa ni carga eléctrica. Y básicamente esos son los bosones de norma, gauge boson, que los llaman, porque las simetrías de las partículas son simetrías de norma, que eso es un concepto un poquito avanzado, yo creo. Pero son básicamente las partículas que, así como si fuera como, no jugar a la pelota, pero hay una interacción entre dos partículas, se hace mediante otra, ¿ok? Y los gluones son para que usted dé lo que el fotón es para el electromagnetismo, más o menos, ¿ok? Pero hay diferencias. Esas diferencias hacen que esa teoría de fuerzas sea muy particular, y ahora la vamos a ver, ¿ok? Y eso es lo que quiero enseñarles, que la fuerza débil interactúa sobre el sabor, la electromagnética sobre la carga eléctrica y la fuerza sobre el color. Y básicamente aquí se ven sobre qué tipo de partículas interactúa cada fuerza. ¿Ok? O sea, sobre nosotros todas, porque tenemos de todo. Y bueno, ahora hablamos del protón. Eso, de nuevo, es del libro de niños, ¿no? Que les gusta estar juntos. Bueno, ¿y cómo hacemos para estudiar eso? Eso también es una slide un poquito avanzada para los que acaban de empezar la carrera, pero así les adelantamos. Pues, cuando uno empieza la carrera, piensa que todo lo resolvemos de manera, ¿cómo decir?, exacta. Bueno, los que tienen clase conmigo no, pues saben que hago un montón de aproximaciones. Pero además de eso, es que hay un montón de problemas que no podemos resolver de manera exacta. Y parece un poco frustrante, pero es así. Y hay problemas como, pues, de autovalor, por ejemplo. Lo que se hace cuando llegamos en cuántica o todo eso, pues conocemos el valor del hamiltoniano, de la energía, y así como... Pero si no hay ninguna interacción. Llega la interacción, pues es una perturbación en mi estado de equilibrio, ¿no? Estoy aquí en equilibrio y luego pues me perturban por acá, pero algo pequeño, ¿ok? Y lo que decimos es que eso va a ser pequeño, este lambda es el parámetro que sé que pues, puede ser pequeño, y entonces, ¿qué hacemos? Pues utilizamos lo que se llama teoría de perturbaciones. Decimos que esto es pequeño, hacemos un desarrollo en Taylor, y pues vemos que si no quedamos con el primer término, aquí, o con el segundo y tal, y se supone que se hacen cada vez más pequeños, ¿no? Porque algo menor de 1 al cuadrado es mucho menor que el primero, ¿no? Y luego si es el cubo es aún más pequeño, ¿ok? Así que se supone que en algunos casos, en muchos casos de la física, después del quinto semestre, se hace así, y básicamente... lo que decimos es que pues no quedamos con un par de términos. Primero calculamos el estado 0 y luego vemos si el primero nos cambia mucho el resultado, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y hacemos eso, pero eso implica que hay una convergencia de la serie, para empezar, que podamos truncar el desarrollo aquí y todo eso, ¿no? Y haciendo este tipo de cosas es como hacemos partículas, casi siempre. Bueno, igual en topología no, ¿verdad?
tampoco hay cuerdas, ¿sí? Sí, sí, todo, ok. Y hacemos todo eso, y esta constante lambda que les decía aquí, que en el caso de las partículas es la constante de acoplamiento, ¿ok? Y en el caso de QCD es eso, alfa S, S por strong, ¿ok? De fuerte, dividido por 4pi, ¿ok? 4pi es por razones de cálculo. Y tengo aquí una observable, ¿ok? Una cantidad. Y tengo la cantidad ahí en 0, y luego tengo el primer término del desarrollo, que es alfa por el término A1, luego alfa al cuadrado, etcétera, etcétera, ¿ok? Y eso es lo que hacemos siempre con todas las interacciones que conocemos. Con la electromagnética, pues se hace cada vez más pequeño, así que nos podemos quedar con un par de términos y está bien, ¿ok? El punto es que, como ven aquí, esa constante depende de lo que he escrito aquí, Q, y Q es la energía o la resolución de lo que voy a ver, ¿ok? Si tengo aquí, es como un microscopio. Si hago un zoom, voy a ver como pues, más cerca, ¿ok? Es como la resolución aquí. Hago el zoom y Q me da el nivel de resolución, ¿ok? Y como esa constante aquí depende de esa resolución, pues puedo intentar estudiar, ¿ok? Y se estudiaron, y aquí un premio Nobel le voy a enseñar, se calculó esa constante en función de la resolución y pasa este tipo de cosas, ¿ok? Así. Aquí ven son las experimentales y luego hacemos la curva teórica y funciona muy bien, bla, bla, bla. Ok, eso. Y como ven, pues cuando la resolución es medio mala, es muy grande la constante, y cuando es muy buena la resolución, es pequeñita, ¿ok? Y cuando es bien pequeñita, pues en este caso puedo aplicar este desarrollo, ¿ok? Y aquí, como es muy pequeña también, tiene otra implicación, que es pequeño el acoplamiento. Entonces, como es pequeño el acoplamiento, se pegan menos las partículas, o sea que se quedan menos acopladas, y son casi libres, ¿ok? Cuando la resolución tiende a infinito, hay una libertad, ¿ok? O sea, los quarks están como sueltos, ¿ok? Es lo que se llama la libertad asintótica. Asintóticamente, en la resolución, los quarks están libres, ¿ok? Por ejemplo, una colisión altas energías en el LHC, en el CERN, aquí, paf, llegan con mucha energía, que equivale a resolución, y puff, y ya son como casi libres, por algún momento, ¿ok? En cambio, cuando tengo más resolución, que es a baja energía, a la que estamos nosotros, más o menos, o más para allá, pues ven que crece, ¿ok? Y es muy, muy alta. Entonces, como es muy grande, pues ya no puedo usar el desarrollo en perturbaciones, porque pues eso pues ya no converge, obviamente, que el segundo término va a ser más grande que el primero, y eso pues ya no tiene sentido. Y aquí es lo que tenemos, el confinamiento, ¿ok? Y ahí la interacción es muy, muy fuerte, ¿ok? Es tan fuerte pues que se quedan pegados. Y eso, aquí es la libertad asintótica, que es como la zona es muy grande, es el premio Nobel del 2004, ¿ok? Y para el confinamiento, pues estamos esperando a otro genio. Todavía no se sabe, pero no sabemos cómo funciona exactamente y todo eso, ¿ok? Porque aquí, como pues ya llegamos a nuestro límite, no se puede hacer física de perturbaciones, entonces tenemos que hacer cosas exactas y es muy complicado porque nunca lo hemos hecho, no entendemos cómo se hace, etcétera, etcétera. Aquí, para que lo vean de otra manera, ok, tengo aquí la energía, que es la resolución, y que, si no lo saben, se lo explico rápido, la energía es la inversa de la distancia, ok. Si la energía es muy grande, la distancia es pequeña, y al revés. Entonces, si tengo aquí unos elásticos aquí, esos 3 elásticos, y los aparto, ok, o sea que aumento la distancia, es decir, que estoy a baja energía, ¿ok? ¿Qué pasa? Pues es eso, ¿no? Que tengo aquí los quarks y los gluones en medio, que se están estirando, y pues básicamente pues la fuerza es más fuerte. O sea, es como resulta que si tuviera un resorte, intento separarlos y hace como que la tensión sea más fuerte, ¿no? Entonces se separa y la constante de acoplamiento es mucho más grande. En este caso del confinamiento, o sea, los estiro, pero se van a quedar juntos, ¿ok? En cambio, pues aquí a altas energías, como están muy cercanos, pues el resorte pues casi no está tenso, ¿ok? Y se quedan así como libres,
Otra manera de verlo es con una cuerda. Tengo 2 pelotas y una cuerda. Si los separo mucho, pues la tensión va a ser muy fuerte en la cuerda, ¿no? Y la interacción va a ser mucho más grande. Y si están muy cercanos, así, pues casi se tocan, pues la cuerda está floja, ¿ok? Y no hay casi nada de fuerza. Eso es lo que pasa con QCD, básicamente. Si están muy cercanos, no interactúan tanto. Si están alejando, sí interactúan más. Y eso para llegar a este diagrama, básicamente, que cuando estamos a baja energía, el protón está confinado. Es una partícula como si fuera una partícula sola, ¿ok? Es como el microscopio, estoy viendo como desde lejos, ¿ok? Y veo como este protón con el spin. Y si aumento la resolución, veo lo que hay adentro, ¿ok? Y adentro que hay, pues hay los 3 quarks de valencia, que son esos 3 que están como, bueno, me imagino. Y luego están los gluones y los quarks del mar, ¿ok? Se incrementa y vamos a ver lo que hay adentro y están como todos sueltos. En cambio aquí, como están bien confinados, hacen como si fuera una partícula única elemental, ¿ok? Entonces, la estructura única, ¿qué significa? Significa que pues tenemos que estudiar cómo cambian los grados de libertad del problema al incrementar la resolución. O sea, pasamos de tener un hadrón a tener de repente como 3 quarks de valencia, que son famosos 2 ups y un down, que les decía antes. Ya le agregué el color, ¿ok? A incrementar y poner el gluón, que también es de los peluches esos del Particle Zoo. Y ahí a muy alta energía, a ver que están los quarks de valencia, esos 3, que dan los números cuánticos, más pares del vacío, que son los quarks del mar, y los gluones, ¿ok? Y eso básicamente es lo que estudiamos, lo que yo estudio. ¿Ok? Y hay un montón de preguntas abiertas. Pero primero, ¿tienen preguntas sobre eso? Sí. ¿Qué son los gluones? Son los mediadores de la interacción fuerte. Es una partícula, un bosón, que básicamente hace que se intercambie color entre los quarks. Y pues y es lo que te mantiene los quarks pegados para hacer los hadrones. ¿Ok? ¿Sí? Tengo una duda. ¿Existen los antiquarks? Sí. ¿Sí? O sea, por ejemplo, un positrón está formado por antiquarks. Sí, estaría como sería el opuesto del... No, el positrón. Porque emana del núcleo, ¿no? El positrón es el antielectrón, ¿no? Pero si fuera un antiprotón, por ejemplo, sería el antiprotón literal, o sea, los antiquarks de protón. Sí existen, de hecho ya lo puse antes, ¿no? Que en el mesón es un quark y un antiquark. ¿Y por qué no se alquila? Porque no tienen los mismos grados los mismos números cuánticos. Si no, sí, podría ser así, pero no. ¿Porque no tiene que? Los mismos números cuánticos. ¿Más preguntas? No. Seguimos. ¿Preguntas abiertas? Pues fui a ver en Science News. Y hay un montón de preguntas abiertas sobre el protón, ¿no? Pues ya lo sabemos, pero para que vean que hay artículos también que hablan de más cosas también. Y, por ejemplo, el protón, pues su tamaño, por primero hay que definir el tamaño del protón, y hay experimentos que lo están midiendo, y hay 2 maneras distintas que parece que no corresponden el uno con el otro, ¿están de acuerdo? Luego el spin del protón, es lo que voy un poquito a explicar, no lo podemos tampoco... pues sabemos que es un spin medio, pero con sus componentes no conseguimos sumar las componentes de cada uno para llegar a un medio, ¿ok? Y igual estoy pusiendo el decaimiento porque es algo que podría ser importante para física más exótica, más allá del modelo estándar, como le llaman, pero a nuestras escalas el protón, que yo sepa y espero que sea así para siempre, no decae, pero puede ser importante, ¿ok?
Y hay más cosas como la estructura, ¿no? Y estos son como, y yo en particular estudio ese problema aquí. Por ejemplo, la estructura de los protones, del protón, como estructura en 3 dimensiones, como hacer tomografía, nos gusta imaginarnos como si pudiéramos ver un objeto que es localmente visible y cortarlo en pedazos, pero no es así. No es así porque es muy extenso, pero y además no es circular como uno lo piensa, es algo como, son campos, están así extendidos, ¿no? Pero nos da una idea de cómo está en el espacio la distribución de carga o de otras cosas, ¿no? Esto estudiamos en una, dos o tres dimensiones. Luego estudiamos también el spin, o sea, como les decía, el protón y el spin 1 medio. Y los constituyentes del protón, que son los quarks, los gluones, etc., tienen también cada quien un spin. Como les decía, el quark, cuando se los dije, pero también es un fermión. Tiene spin 1 medio, tengo 3 quarks, los gluones tienen spin 1. Y además de eso, hay momento angular, orbital, ¿ok? Como pues giran, genera otras cosas, ¿no? Y eso pues hace que tenemos que llegar a una suma que nos da 1 medio y todavía no la entendemos. Además de eso, como les decía, tenemos que pasar al momento de 3 quarks, esos que nos dan números cuánticos, a básicamente esos 3 quarks a todo lo que nos daba los quarks del mar y todo eso. Así que explicar cómo se pasa de un quark de valencia a los quarks que se llaman quark corriente, que tienen esa masita pequeña que nos dice ya la tabla antes, significa que esos quarks, que son imaginación de los físicos, de estos quarks que nos describen la simetría esta de Sabor de Gell-Mann, pues tienen también estructura interna o cambian un poquito con la energía, y eso es lo que también estudiamos, ¿ok? Todavía no se entiende muy bien. Y finalmente lo que decía, la transición de básicamente eso sería un núcleo con unos nucleones en medio, y luego aquí sería dentro del protón tendría esto, dentro del quark tendría esto, y dentro donde el gluón tiene esto, y dentro del quark tendría esto, ¿no? Cómo se pasa de una a otra, ¿ok? Y cómo se genera la masa de manera dinámica de protón, por ejemplo. Y eso es todavía una pregunta abierta. No sabemos. ¿Cómo hacemos todo eso? ¿Sí? Algo así, justamente aquí, mira, ya lo sabían. Bueno, este caso no es lo que voy a explicar después, pero esto es una colisión entre dos núcleos, pero básicamente es eso, ¿no? Pues chocamos para llegar a una resolución más alta, ¿ok? Y en particular el experimento que, bueno, muchos nos interesan para la estructura tónica, pero el primero que fue importante, según yo lo veo, es uno que voy a explicar ahora. Eso, el acuario aquí es un protón, ¿ok? ¿Se lo imaginan? Y yo lo mismo con el fotón, que es como si fuera mi ojo, el microscopio. Voy con el microscopio y voy con una energía pequeña, ¿ok? Entonces la resolución es pequeña, ¿ok? O sea que no voy a ver bien lo que hay adentro. Aquí tengo la longitud de onda que es grande, o sea la frecuencia es pequeña, entonces ya la energía es pequeña y no veo casi lo que hay adentro, ¿ok? Y eso básicamente pues estudio cuál es la reacción de mi ojo al ver el protón, y veo el protón, ¿ok? Veo aquí la partícula global, el hadrón global, ¿ok? Como si fuera elemental. Y eso es una dispersión elástica y nos da lo que se llama factores de forma, ¿ok? Que es la respuesta básicamente a la sonda, ¿ok? Ahora se me le voy a incrementar la energía, el fotón va más fuerte, ¿ok? Le voy a golpear más fuerte al acuario, y pues lo que veo adentro es, pues ya, veo cosas, hay peces, ¿ok? Y es tan fuerte el fotón que interactúa con una y ¡paf! Sale, ¿ok? Como que interacción bien fuerte. Sale. Y eso es lo que pasa en lo que se llama la dispersión profundamente inelástica, ¿ok? Y eso es como un diagrama de Feynman, pero bien, bueno, aquí tendría como el fotón, aquí el protón, y sale un quark de protón, y sale, y ya lo perdemos, ¿ok? Y este proceso, pues tiene aquí esa bolita aquí, es lo que no sabemos
como es exactamente este protón. Sabemos que dentro hay quarks y gluones y lo que vamos a hacer es, al interactuar con uno de esos quarks, vamos a ver qué pasa, ¿ok? Es como algo de probabilidad, si quieren, ¿ok? En algunos casos se puede decir como probabilidad, solo en algunos casos, ¿ok? Y es eso. Y ahí tenemos las secciones eficaz, bla, bla, bla. Y lo que es importante, lo primero que, bueno, hicieron ese experimento en el Slack y Björken, que es otro genio, ¿ok? Él propuso, él dijo, eso tiene que ser tal, ¿ok? Y ese tal le voy a explicar lo que es. Pues queremos demostrar que el protón sí era una partícula compuesta de otras, ¿no? Porque pues todavía la gente podía tener dudas. Si el protón fuera una partícula puntual, sin estructura interna, hacemos esto que acabo de escribir aquí, ¿ok? Y se supone que en este caso pues habría una diferencia en la energía y bajaría súper rápido, o sea, la sección eficaz, ¿ok? Porque pues tendría algo que es así puntual, lo golpeo y luego pues todo decae, ¿ok? O sea, lo que esperábamos, que esperaban ver era esa curva que está aquí. Y dijo Björken, no. El protón tiene quarks adentro y vamos a ver tal. Y tiene quarks y porque tiene quarks no hay dependencia o es muy ligera en la energía, o sea que tiene que ser constante con la energía, ¿ok? Y pues lo que resultó es que tiene razón Björken, las mediciones, los puntos aquí son estos que están acá, y ven que la dependencia en Q cuadrado es muy pequeña, sobre todo en estas energías. Aquí hay ya correcciones, pero eso ya es por otra razón, ¿ok? O sea que básicamente se esperaban ver esta curva aquí, y no, salió esto, y es la prueba de que el protón sí está compuesto de algo más, ¿ok? Es esta cosa de aquí. Así ya no había duda, ¿ok? Y este experimento, pues el que se llama DIS, por Deep Inelastic Scattering, es lo que nos dio muchas cosas. Por ejemplo, esto también es algo, es la más técnica que tengo aquí. Si agarro, a ver, ¿quién ya ha llevado algo de dispersión? Nadie. ¿Ustedes dos? Sí. ¿Alguien más? Ok, bueno. Pues si agarro esa, lo que me interesa aquí es el proceso que está acá, ¿ok? El quark que interactúa el fotón con el quark, ¿ok? Y hay unos teoremas que me dicen que puedo escribir eso casi al cuadrado, entre comillas, ¿ok? O sea que eso es como si estuviera al cuadrado. Y aquí tengo el fotón que está con el quark y luego vuelve a salir, ¿ok? Esta parte de arriba la conocemos bien, sabemos calcularlo, es un fotón con un quark, es perturbativo, sabemos calcularlo. Y lo que está aquí abajo es lo que decía como de probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad que yo vaya a tomar un quark de tal número cuántico en este protón? ¿Ok? ¿Cuál es la probabilidad que agarré, bla, bla, bla? ¿Ok? Y entonces, esto es lo que no sabemos calcular, es la parte no perturbativa, porque corresponde a algo de mi baja energía, que se acuerdan cuando decía que es mi baja energía. Y hay que pues, ponerle nombres y hacer estudios. Y eso es lo que se llaman las distribuciones de partones. Es lo que usan en el LHC para poner todo el fondo de que viene de los protones para buscar el Higgs, ¿no? Todo es el fondo, es más que eso, pero también eso es. Y esas funciones es las que yo estudio en particular, ¿ok? Y bueno, hay más cosas también. Y bueno, para hacer algo más chistoso aún, pues de nuevo voy a ver en mi acuario, veo un quark, lo golpeamos, sale el quark y se acopla con alguien más. Ya no regresa con nosotros, se va con alguien más, ¿ok? Y ese alguien más, pues aquí sería por ejemplo un mesón, un pión, y eso es fragmenta, ¿no? El quark, como no puede estar así suelto, porque no existe el quark solo suelto y solo en el mundo, se acopla con alguien más del vacío y forma un hadrón, ¿ok? Y eso es lo que se llama hadronización. ¿Ok? Aquí se confina, está confinado y aquí se acopla con alguien más para hadronizar, ¿ok? Bueno, todo eso. Y ahora tenemos que ver lo que es una observable. ¿Saben lo que es una observable? ¿No? Definición normal, lógica de la vida cotidiana de un observable. ¿Nadie? ¿Escuché algo? ¿Qué? ¿Qué es una observable?
Pues algo que se puede observar, ¿no? Bueno, hay mejores definiciones seguramente, pero algo que se pueda observar o que se pueda definir, y en particular también en física también es algo, eso también es bajo debate, que no dependa de la norma, ¿no? del gauge que usemos, de la norma. No sé si están de acuerdo ellos, pero no me hicieron caso. ¿No? ¿La observable depende del gauge o no? ¿Cómo? La observable. No depende del gauge. Okay. O sea que podemos hacer elección de norma, pero lo que es observable no depende de la norma. ¿Ok? O sea que es algo que podemos medir. Por ejemplo, vamos a ver, bueno, tengo un protón, como decimos, tenemos colisiones y imaginemos que va súper rápido. Va súper rápido el protón. Igual no saben, pero se vuelve tortilla porque va súper rápido, ¿ok? Y entonces, como yo estoy viendo aquí, ven, el plano aquí, no lo hagan si ponen su ojo en el haz del experimento, no van a sobrevivir. Pero, y como se vuelve así plano tortilla por Lorentz, pues hace un plano que se llama transverso, porque es transverso al movimiento, ¿no? Y entonces aquí tengo pues mi protón, que está aquí, son los quarks y gluones, ¿ok? Están aquí, y puedo estudiar cómo se distribuyen en ese plano transverso, ¿ok? Y veo que tengo la parte longitudinal, que es esta, la que va paralelamente al movimiento, ¿ok? Que es esta aquí. Tengo la parte transversal, que es cómo se mueve aquí debo decir, porque eso que se llama momentum es lo que llaman momentum en los libros aquí, pero que se llama cantidad de movimiento en español, en la RAE, ¿ok? La cantidad de movimiento transversa, ¿ok? Y esto me da como ya 3 dimensiones, ¿no? Que son las 3 del espacio. Luego, además de eso, para tener una referencia completa, pues ¿qué me falta para completar, saber esto? Pues tengo que saber dónde se encuentra mi quark con respecto a un centro de momentos, ¿no? Centro de cantidad de movimiento, ¿ok? Y defino un centro, y eso es el parámetro de impacto, es como ven un blanco, le van a tirar flechitas, es donde le atino, ¿no? Si tengo más o menos puntos, es el parámetro de impacto. Y estos son como 5 dimensiones, entre comillas, que no son 5 dimensiones espaciales, pero son 5 dimensiones aquí, ¿ok? Y eso es lo que vamos a estudiar también. Y si usamos unos modelos, todo eso, que eso hicieron unos colegas, y queremos ver aquí, si tengo un estudio en un protón, los quarks up y down, si digo que el protón está polarizado, además lo polarizo, pues estudio cómo se distribuye en KX y KY el quark up, ¿ok? Bueno, los dos quarks ups, ¿ok? Y aquí veo cómo tile down, hacemos modelos, hacemos como mapitas de ver cómo se comportan según los modelos, ¿ok? Luego para el spin, eso es interesante. Bueno, les decía que el momento angular total del protón es 1/2, ¿ok? Y para los que ya llevaron cuántica, ¿alguien llevó cuántica ya? Nadie, ok. Bueno, para ver, bueno, está el spin y el momento orbital angular, ¿ok? Y se puede acomodar de maneras distintas y calculamos, bueno, podemos buscar observadores para cada uno de esos objetos, ¿no? Como decía, y pues lo mismo, esto para el momento orbital angular, esto sí ya saben lo que es, ¿verdad? Todos lo vieron. Y bueno, eso es otras cosas. Ahora, como les decía, la parte del protón es no perturbativo y no podemos usar la teoría que conocemos siempre, ¿no? Hay que buscar alternativas que son exactas o que son no exactas en otra manera. Por ejemplo, ¿qué hacemos? Pues primero lo más importante es medidas experimentales, ¿ok? Usar teorías que no son QCD, teorías en las cuales no tenemos que hacer un desarrollo perturbativo. Usamos pues modelos, hay un modelo que es bien chistoso, que es un modelo de la bolsa. Dicen que pues el protón son 3 quarks en una bolsa, no más. Así. Pero tiene su punto, su chiste también. Luego hacemos otras cosas y, como decía, lo importante también son los experimentos, ¿no? Y para que vean, está por aquí el CERN,
Aquí está en Desi, está Hermes y Hera y todo eso. Aquí está en Slack, en Brookhaven, en Jefferson Lab están aquí. Y hay más, ¿ok? Y eso es lo de los que hasta ahora me interesaron. ¿Cómo vamos a aprender todo eso y mejorar? Porque hay preguntas, pues con más experimentos, ahí me parece más grande. En Japón estaba Bell hasta Bell 2, aquí en China también, en México no hay, ¿no? Y más aquí en Europa, ¿ok? Todavía hay gente que habla de hacer uno, pero... Ok. Y luego algo más, pero muy avanzado, es que además para pasar de aquí a acá, la teoría que conocemos es así, nos dice cómo pasar de una resolución a otra, sin explicarnos cómo cambian, ¿ok? Pero hay algo que eso ya conocen, no conocen, pero bueno. El resumen. Eso era el GIF, lo voy a poner aquí. Lo que constituyen los hadrones son los quarks y los gluones, y es lo que yo llamo grados de libertad. Siempre cuando hay problemas decimos lo que son grados de libertad y todo eso, ¿no? Y aquí lo que es muy interesante es estudiar cómo se distribuyen y cómo evolucionan. O sea, hay una evolución muy fuerte en partículas de cómo cambian y son los grados de libertad, ¿ok? Y eso nos lleva también a decir lo que es la tomografía de hadrones, cómo se distribuyen, cómo evolucionan con el tiempo y todo eso. Bueno, con el tiempo, perdón, con la energía, que no es el tiempo. Y además hay algo que es muy interesante también, que hay dualidad también en QCD entre el protón, o el hadrón en sí, que como lo vemos como partícula elemental, y los quarks, que son ellos sí elementales. Hay esta dualidad de quark y hadrones que es muy interesante. Y además, que decía, evoluciona, ¿no? Pasamos de estados que son confinados a estados que son libres. Y eso todavía no entendemos muy bien por qué pasa eso, ¿ok? Y eso es lo que quería decirles. A ver, esta es una foto del un detector en Jefferson Lab, para que vean. Y eso es la conclusión, ¿ok? Faltó la foto del bebé con el libro, pero bueno, ya. ¿Ok? Bueno, ¿preguntas? Tenemos todavía del orden de 50 minutos para preguntas, entonces, por favor, todo lo que quieran. ¿El spin también está fraccionado de los quarks? A ver, no más, el spin de cada quark es un medio, ¿ok? El punto es que como la distribución de spin, que va a ser como una distribución global del spin, va a ser un número que no es ni semi-entero ni entero. Va a ser un número, es como el nivel de probabilidad, sí que es. Así es como una integral de cuál es la probabilidad de la densidad de spin. Eso, pero cada quark solo tiene un spin, un medio. Y no lo sumo para... Bueno, ¿el protón tiene spin? Sí, un medio. Ah, ok, entonces... Si sumas los tres, no sale. Y el gluón también tiene spin. Ahí hay truco, ¿no? Porque son 3 quarks y cada uno tiene spin un medio, y entonces 3 veces un medio como que suena chistoso que dé un medio de todas maneras, pero a veces la magia del momento angular, de las sumas, momento de spins. Sí, luego está el momento orbital angular, como giran, genera el momento orbital angular. O sea, lo que se refería a Saúl es que el spin no se suma nada más número más número más. No. Sino que te da opciones. Cuando tienes un medio, por ejemplo, te puede dar en total 1 o te puede dar 0. Sí, o sea, no es como la cara. Sí, pero bueno, en ese caso es algo más como, porque es una densidad de spin, ¿ok? ¿Más preguntas? Ahí, ¿por qué los quarks no pueden estar separados? ¿Por qué tienen que estar... Por el color, por la interacción. Básicamente, confinamiento. Otra pregunta. Allá arriba, hasta arriba, para allá. Los problemas que mencionaste de las preguntas ahorita eran como problemas más experimentales o más teóricos. En algunos casos son ambos y en otros es solo uno y otro. El nivel experimental no es tan difícil como en otras áreas.
Pero, por ejemplo, el confinamiento es un problema teórico, porque ya hay la prueba de que estamos confinados, ¿no? O sea, no es un problema. Los demás, el spin, hay una parte también que es experimental, de medir el spin del gluón, por ejemplo, la densidad de spin del gluón, eso es muy complicado. De medir, primero, definir una observable que nos dé el momento orbital angular de los quarks y gluones es muy complicado. O sea, es entre los dos. Lo bueno de ese campo es que siempre se interactúa mucho entre los dos, o sea que teóricos con experimentales hay mucha interacción, ¿no? Pero son retos más bien teóricos. Pero también el propio tamaño del protón acá Sí, lo mencioné se mide poco. con mayor precisión y hay, difieren con las otras observaciones. Sí, pero los dos experimentos tienen otra definición de radio. Pero bueno. Otra pregunta. Yo tengo una. Primero, perdón, levanto la manita. ¿Se puede estudiar la estructura de los protones a través de la observación de rayos cósmicos? En algunos casos sí interviene el protón, o sea, más bien es casi al revés, no sé. Ahí lo que describe aquí, estas distribuciones de partones, a veces sí intervienen en rayos cósmicos, porque hay protones, ¿no? O sea que se podría hacer al revés, pero yo creo que conocemos más el protón que los rayos cósmicos, no sé. Y es muy alta energía, yo creo, pero sí puede tener que ver, sí. Sí, en los estudios de medicina de resonancia magnética nuclear, que se pone al paciente bajo una máquina un magneto de medio Tesla, 1,5, ¿cómo afecta a los quarks? Porque han ido aumentando el teslaje. Sé que cuando se pone un cuerpo en ese campo, como que se inclinan los protones. Sí, sería una onda de radiofrecuencia para que como que se enderece. ¿Cómo afecta eso la parte de los quarks? Es que en este caso lo que nos interesa es el protón mismo. Estamos a baja energía a nivel de protones, o sea, no afecta el campo magnético que sea altas energías. El protón está como casi en reposo, entre comillas, o sea que el protón todavía es un objeto confinado y no nos interesa qué pasa con los quarks adentro. O sea, es como si fuera el protón, como ahora mismo, todos nosotros estamos hechos de protones, como si estuviera como de partícula elemental, si quieren. O sea, seguramente pasa algo, pero no es relevante para... Es como decir, vamos a estudiar física nuclear con los quarks. O vamos a estudiar mecánica vectorial con los quarks. No se asusten, no lo voy a hacer. Pero es algo así que según la escala. Y la escala que usan ellos, que yo sepa, es la escala en la que el protón se podría considerar como una partícula elemental. Me imagino. ¿Otras preguntas? Sí. ¿Dónde? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde? Yo no sé de quién está hablando. Yo sé que, por ejemplo, la capacidad de observación que mencionaba es, o sea, no limita como la tecnología y esas cosas, ¿no? Entonces, o sea, más en tu experiencia o en tu creencia, dirías que, o sea, siempre habrá una estructura interna en cada uno de los fenómenos, digamos, como los gluones, pues sí, unen a estas dos partículas, pero siempre va a haber una estructura interna y más adentro, que pues al final de cuentas va a ser como algo literal invisible, o crees que sí sea algo que pueda ser mínimo. Bueno, ahí hay muchas cosas en tu pregunta. Primero, no hay creencias en física, es ciencia, creo que no se mezcla creencias con ciencia, ¿no? Ok. Lo segundo, pues depende mucho también de la escala. Yo creo que para lo que nos interesa ahora, y creo que pues a nivel de observaciones, de lo que hemos visto, los quarks y los gluones son lo elemental. Luego hablas con gente que hace cuerdas y las cuerdas pues que son algo aparte. No, pues son vibraciones de Algo aparte. fuera de lo que llamamos partículas. No, pero creo que hay una cuestión que a lo mejor valdría la pena destacar, no sé si puedo. Hay personas que investigan si los quarks también tienen estructura interna experimentalmente. Entonces, como dice Aurora, simplemente no es de creer o no creer, pues haces experimentos que te permitan saber si esa cosa puede tener estructura interna, y hasta donde se ha observado hoy, parece que no tiene ninguna estructura interna.
Esto no quiere decir que dentro de 100 años no haya otro experimento que revele. Sí, pero digo, algo más. de momento así se queda como partícula elemental, quarks y gluones. ¿Los quarks de un protón pueden interactuar con los quarks de otro? Sí, claro, de hecho es lo que pasa cuando hay interacción, como el famoso smash, así, a ver. Pero entonces, ¿qué sucede con el confinamiento cuando separan protones para chocar? ¿Dónde está? Esa es una buena pregunta. A ver, voy a explicar. ¿Qué pasa? Tengo aquí un protón, antiprotón, los lanzo muy rápido, tienen mucha energía, se golpean y cuando llegan, van súper rápido, son puros quarks y gluones, ¿ok? Interactúan los quarks entre sí y luego se pueden recombinar y hacen básicamente lo que decía también, a ver, lo que puede pasar aquí. Eso que es decir, tengo el fotón golpea un quark, el quark sale y interactúa con el vacío y forma otro hadrón. O sea que forman otros hadrones. Se chocan, según la energía pasa algo, o sea, interactúan los quarks entre sí, los gluones, etcétera, etcétera, y luego se pueden recombinar, o no, según el proceso, en otros hadrones, ¿ok? Y ahí se alcanza la estabilidad, ¿no? Sí, pero la mayoría de esos hadrones vuelven a decaer a su vez porque no son estables y dan otras partículas, o sea que hay mucha energía que se libera. Pero decae. A menos que te dé otro protón. Hay tiempos que son de muy baja energía, de más baja energía, en la que sale un protón y ese pues se queda protón, ¿no? Pero si no, la mayoría de lo que ve pues se detectan súper rápido y después, bueno, le ponen detrás para que no se decaigan y después decaen. Pero sí puede ser como, pues por ejemplo aquí sale un pión, ¿ok? Y decae. Aquí. Los quarks tienen masa. Sí. ¿Y por qué se dice que el bosón de Higgs les da la masa a las partículas? Porque sí, ese es el mecanismo de Higgs. A ver, y la masa que nos da el Higgs está en la tablita que está acá. ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Pues hay un mecanismo que eso igual explicarlo es, ¿cómo lo explico de manera sencilla? Que hay un mínimo que no es mínimo. Bueno, hay un con el vacío que genera una partícula que te da la masa. ¿Eso voy a explicar el Higgs sencillamente? ¿Quieres? Bueno, no sé si... No sé, hay una cosa que se llama el modelo estándar de partículas elementales y ahí no hay masa en ningún lugar. Sin embargo, hay interacciones entre los quarks y el bosón de Higgs. Los quarks nos lo podemos imaginar, casi siempre es lo que hacemos, como caniquitas, como las estábamos viendo aquí. Y muy frecuentemente para hablar del mecanismo de Higgs se habla no de la partícula, sino del campo de Higgs, que es una especie de gelatina, como la describe Alberto Bujosa, que habita en todos los puntos del espacio y del tiempo, por todas partes. Y eso fue cambiando en la historia del universo. Entonces, al inicio del universo resultaba que el universo era tal que todas las partículas vivían felizmente, los quarks también, sin masa. Pero se llegó a un estado de temperatura baja, lo que también nosotros llamamos baja energía, como la que hay actualmente en el universo, de 2.7 Kelvin o algo por el estilo, en el que ahora el Higgs es una sustancia que a la hora de interactuar con estos señores, con los quarks, les proporciona una poca de su masa. Como yo me lo imagino a veces para hacer una caricatura muy mala, por cierto, pero una caricatura que es útil a veces, es que esta gelatina es como una especie de piscina enorme que habita en todo el universo y cada uno de los quarks tiene como una ropa diferente. El quark más ligero, el down, aquí está, es el quark más ligero, el up, tiene, qué sé yo, nylon, y el siguiente tiene algodón, y el siguiente tiene lino, y el siguiente quién sabe, de tal manera que el más pesado, el top, tiene lana, y por estar metido en este campo de Higgs que habita en todas partes, se moja con este campo de Higgs y adquiere esa masa. Pero eso ocurrió con la evolución en el tiempo de todas las partículas, de todo el modelo estándar y particularmente del Higgs, en el que todas las partículas que nos rodean están metidas. Y no solamente estos quarks adquieren su masa de esa manera, sino también las otras partículas, como el electrón particularmente, que es el que rodea, orbita alrededor de los
de los núcleos atómicos, ¿no? Todos ellos adquieren esa pequeña masa de esa manera. Es como si el campo de Higgs los hiciera más lentos. Sí, algo así. Algo así. O sea, porque es energía, ¿no? De hecho, no se miden en kilos, se miden en gigaelectrones. Sí, pues sí. ¿No? Entonces, tienen una energía. Y cuando están en el campo, les baja la energía y se transforma en masa. Bueno, algo así, es que hay un montón de caricaturas, como dice Saúl, y esa de que van más lento porque pues las frena el campo de Higgs es otra. Hay otra de... Bueno, hay muchas, pero yo nunca encontré una que me había convencido. Sí, pero bueno, hay una cosa sobre si es energía o es masa. Bueno, sabemos a partir de la relatividad especial que hay una equivalencia, pero esa equivalencia está dada justamente por la velocidad de luz. Entonces, GV entre C cuadrada, que es la unidad de la que está midiendo Aurora ahí la masa de estos señores, se puede traducir a kilos directamente. O sea, esos se pueden escribir también como kilos, son una cantidad infinitesimal en kilogramos, y por eso las personas pueden escribirlo así. Por ese cuadrado, ¿no? Pero esto es la masa del Higgs, ¿ok? Es la que conocemos. Luego el protón, como decía aquí, tiene una masa que no solo se explica con el Higgs, ¿no? Porque hace falta algo más de masa. Y aquí es otro mecanismo, y también hay como ideas de cómo explicarle el mecanismo para darle una masa que se llama la masa constituyente a los quarks. Sería un tercio de esto para cada quark. Como si cada quark tuviera una masa que es como de 300 MeV. Pero, no. Ese es el problema. La conclusión de la plática era como que todo estaba hecho de estos fotones, ¿no? Entonces hay una manera de confirmar, bueno, les escuché decir un chiste ahorita en el inicio de la conferencia de materia oscura. ¿Hay forma de comprobar que esa materia oscura también tiene esto? Definitivamente decir que sí, realmente está en todo. Mira, a ver, son dos temas muy distintos, ¿no? O sea, la materia que conocemos ahora es esto, y o sea, la materia es esta, o sea, no hay materia nueva aquí. Lo que no entendemos es la masa, pero la masa no es la materia, o sea, bueno, sí. O sea, no explica, sabemos que es la masa, pero no entendemos el mecanismo, pero sabemos que está esta masa. No tiene nada que ver con la materia oscura. Por otro lado, está la materia oscura, o sea, esa masa que hacemos la suma estadística de la masa que hay en el universo, yo qué sé, y esta masa aquí está contada como conocida, ¿ok? Porque la conocemos, no la explicamos, pero la conocemos. La materia oscura es que hay masa en el universo que no explicamos ni conocemos. Sabemos que hay una masa, porque nos dieron experimentos que sí tiene que haber esta masa. Y no la entendemos. Y no es, bueno, que sepamos, que yo sepa, no es ninguna partícula que conocemos, o las acciones, no sé, una partícula bien definida, y su masa pesa aún menos, ¿no? Pero esta masa aquí ya cuenta como conocida. Entonces actualmente no tienen relación. No. Hay seguramente modelos que intentan relacionar, pero no. De hecho, en la cosmología es una forma de hablar, se dice que el 15% de la materia es bariónica, es esto, y el otro 85% es materia oscura, o sea, completamente ajena a esto. Tampoco hay ni idea. Hay ideas, muchas, ese es el problema, muchas. Esto es serio, y aquellas cosas... Que no te escuchen los que están viendo ahí por streaming. No, pero yo todavía hago cosas como esta. En una de las últimas diapositivas comentaste que como para avanzar en el conocimiento, en el estudio del protón, se consideran a veces otros modelos teóricos, ¿no? No, exactamente, no sé si que dije, pero bueno, sigue. No sé si lo dije. Sí, pero igual no expliqué bien, a ver. Pero sí, ya sé a qué te refieres, pero no... El punto es, igual eso no lo expliqué bien, como la teoría es la QCD, esa que expliqué, ¿ok? El punto es que con lo que nos interesa a nosotros, para explicar el protón, eso está a muy baja energía, así que no podemos usar la teoría porque la teoría es perturbativa, ¿ok? Entonces hay que paliar ese problema y hay que usar otras cosas que sean exactas o inexactas a su manera, ¿ok?
Como la teoría para calcular pues no nos sirve porque no la entendemos muy bien, tenemos que calcular igual la fuerza, ¿ok? ¿Y qué hacemos? Pues usamos otras teorías que se llaman efectivas, que no corresponden a la teoría tal cual, pero se acercan a la teoría, tienen menos efectos en un sentido y más efectos en otro sentido, ¿ok? Pero nos permiten calcular, o modelos que tendrían algo que nos ayude a calcular, pero que no son la teoría, o son la teoría en un punto dado en lo que nos interesa, ¿ok? Algo así como aproximación. Sí, es como aproximación, es como una aproximación a la teoría. Así que no siempre es válida, ¿ok? Otra pregunta. Sí. ¿Cómo se crean los quarks? Porque yo también tengo una idea, no sé si está bien. Cuando la tensión va aumentando, que vas diciendo, llega un punto donde es tanta que se vuelven a crear dos. Sí, también pasa eso, sí. Y esos son los quarks del mar. Bueno, a ver, la cuerda es una imagen, ¿no? Hay teorías también que hacen eso, pero es como, es casi lo mismo que como es en el Higgs, el vacío, bueno, es como una piscina, y ahí vas creando partículas, ¿no? Y si imaginas la interacción entre los quarks con la cuerda, como lo dije, pues se pueden crear dos partículas más, ¿ok? Pero en este caso se crean con números cuánticos que se corresponden, de tal manera que los que te dan el número cuántico del protón son siempre los de valencia, ¿ok? Los demás no contribuyen a los números cuánticos. Hay otras preguntas, lo que sea, lo que se les venga a la mente, sí. Bueno, esto fue sobre el protón, ¿no? ¿El electrón y el neutrón también están hechos de quarks? El neutrón sí, el electrón no, el electrón es elemental, porque es un... ¿Cómo se llama? Es un leptón, ¿perdón? ¿El electrón es fundamental? ¿Es una qué? Elemental, sí. Ah, es elemental, sí. 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 No, a menos que alguien tenga una teoría bien rara, pero no. Cuando los quarks, en este caso cuando se de la cuerda, cuando se volaba y estaban más cerca, ¿esta energía cómo se manifiesta? A ver, es la energía de la cuerda. Es que es una analogía que igual no es la mejor. La idea era explicar cómo es la constante de acoplamiento. O sea, cómo decir, tienes un coeficiente que es como, a ver, ¿cómo voy a decir? Que no es de fricción, es un coeficiente debido a la interacción, ¿ok? Que podría ser de fricción, de hecho, pues algo así, para que se imaginen. Y como está muy cerca, el coeficiente es muy pequeño. Y por eso está suelta la cuerda, ¿no? Como que no hay tensión en la cuerda, no hay fricción en el aire, en el ambiente. En cambio, cuando se alejan, es mucho más grande. Y ahí la energía, esta que ya a nivel de energía no funciona tanto porque era para explicar más bien, o sí, yo creo que... Mejor sí. ¿Tú dices que sí? Yo opinaría que sí. La tensión me la puedes meter. Sí, la tensión, pero la tensión, la energía sería... No, es que lo que sí puede pasar es que la masa de los gluones aumenta en ese sentido. ¿O no? Es que una de las ideas, bueno, que también se genera una masa para los gluones, si la cuerda es muy tensa, el gluón, que tiene como ese coeficiente de como si fuera un resorte, una cuerda, pues adquiere lo que se llama, es una teoría, una masa dinámica, y esta masa tiene que ver con la tensión que habría, ¿no? Y la masa pues es como energía, se puede ver así, pero no sé, como son analogías no siempre se cumple todo. Y Tal vez la pregunta que él tiene sería como agarrar el protón y estirarlo lo suficiente, ¿qué pasaría? ¿Sacarías quarks? No. Si se junta, entre más cerca esté, ¿qué pasaría? Ah, si está muy cerca. Si está muy cerca, primero es que no es así, no vas a agarrar un protón y comprimirlo, ¿no? Si están muy cerca, están los quarks sueltos. Eso es básicamente, o sea, estás como una resolución ves con el microscopio como a muy alta resolución y ves los quarks que están como libres, pues, y van súper rápido, son libres, no interactúan entre sí, porque la cuerda está suelta. O sea, a nivel de energía, ¿a qué te refieres? De los quarks. Es que es difícil de entender. Tal vez él se está imaginando, no sé, pero a lo mejor se está imaginando como en el Big Bang, que al principio todo estaba comprimido y allá la sopa primigenia. Ah, ya puede ser.
No sé, igual no es como un problema que hacemos en clase, de ahí que tienes como... No, es una analogía para ver más bien por qué están sueltos y no. Pero igual no, es difícil explicar más allá de eso. O sea, complementando lo que dice Aurora, creo que podrías pensar, como lo estás pensando tú, es, digamos que tienes el protón, y entonces tienes 3 quarks, como nos ha contado ella, pero esos 3 quarks te están hablando entre sí con la fuerza fuerte, y eso quiere decir que se están aventando gluones todo el tiempo. Ahora, lo que nos contó es que los gluones, ¿qué tan probable es que se avienten gluones? Está controlado por ese numerito del que nos habló, esa cosa que llamó alfa. Cuando el numerito es chiquito, no es muy probable que se avienten gluones y que se hablen. Pero cuando el numerito es grandote, sí es probable que se hable. Bueno, lo que sucede en la caricatura, en esta caricatura, nada más abundando en eso, es que si uno separa mucho un quark, curiosamente ese numerito crece, y eso quiere decir que se avientan mucho más, con mucho más violencia se avientan gluones, a tal grado que más o menos acaba pasando que ese río de gluones, digamos, como que forma un tubito. Eso incluso se puede ver en los cálculos en supercomputadoras, o sea, hay un tubito ahí, como hecho de gluones, o sea, un tubo de flujo, de hecho, que se comporta como una cuerdita, es como que es la pieza de que hay una liquita ahí. Entonces, tú lo empiezas como a separar el quark y como que estás estirando ese tubo. Y pues ahí, o sea, te cuesta trabajo, te cuesta cierta energía estirar ese tubo. Llega un momento en que, como de hecho es posible crear partículas y antipartículas, si tú tienes suficiente energía, te sale más barato crear un par de un quark y un antiquark que seguir estirando ese tubo. Entonces en ese momento creas un par de quark y antiquark, se rompe el tubo y el antiquark, digamos, se va con el quark que tú estabas jalando y el quark que creaste se queda con nosotros. Entonces tú pensabas, tu idea original era agarrar el protón y separar un quark y ver el quark que es sólido, pero la lógica de esta fuerza es tal que no te deja hacer eso, sale como este tubito, se rompe el tubo, pero al final de cuentas acabas con un par quark antiquark por acá y una cosa que es similar al protón por aquí. Como decía su compañero. Eso es como, esa es la misma caricatura, nada más desglosada un poquito más. Y esa es la fuerza fuerte. Perdón. Y eso es lo que es la fuerza fuerte, esta fuerza de que se con aventar gluonazos, pues eso es lo que es la fuerza fuerte. Y entonces la energía depende de la separación, ¿no? O sea, es directamente proporcional. No directamente proporcional, pero la intensidad de la fuerza, o sea, el numerito ese, qué tan probable es que avientes gluones, depende de qué tan cerca estés. Y lo que decía ahora es cuando se ven muy de cerca, cuando están viendo muy de cerca estas partículitas, curiosamente se sienten menos. Eso es muy contraintuitivo, pero esa es la propiedad que se llama libertad asintótica, que son estas cosas de cerca casi no se pelan, casi son libres. Y eso sería como que el tubito está muy suelto, así no está tenso, ¿no? Entonces no pinta, muy guanga la cuerda, exactamente. Esas cuerdas, por cierto, existen, o sea, esas cuerdas se ven en los experimentales, se ven en las supercomputadoras, existen. Eso es un dibujo, no es la realidad, pero hay simulaciones que hacen ese tipo de cosas, pero eso es artístico, ¿ok? Pero para tener una idea, aquí tengo algo que es verde, un quark rojo, uno azul, y ven que aquí los gluones cambian, es como, se ve como un tubito, y que ven que no es así solo un tubito porque tiene una extensión, es como una densidad, o sea que no es algo que es así puntual, porque me preguntaban a algunos ayer ¿qué es un campo? O sea, pues el campo es, te preguntan eso en segundo semestre y ¿qué contestamos? ¿Qué es un campo? Es como decía Saúl, es como una piscina que está en todas partes y en la que avanzamos o no, y básicamente es algo así, hay una interacción, pero a nivel de energía pues no se hace la suma exactamente como lo imaginamos en física clásica, ¿ok? Pero sí, hay sumas, hay energía y como decía Alberto, cuando es más barato a nivel de trabajo, de crear un par, en vez de seguir así, pues lo hacemos, creamos par, se pierde energía, se compensa. Sí, ¿no interactúan los quarks del protón con el neutrón? ¿Perdón? ¿No interactúan los quarks del protón con los del neutrón? Sí, pero depende mucho, eso es más a nivel nuclear, depende con quién está, si el protón está como, en qué átomo está, ¿no? Y sí podría interactuar, eso es interacciones que son de otro nivel, que es de nivel nuclear, pero podría, sí. Eso es similar a los átomos, o sabes que los átomos en total son neutros bajo la fuerza eléctrica, entonces bueno, si están muy neutros no se pelan, pero si los acercas lo suficiente ya empieza a ser importante que tienen partecitas que tienen carga eléctrica, entonces se habla casi por eso de moléculas. Similar a eso, los protones y los neutrones en total son neutros bajo la fuerza fuerte, y pues, si se ven de lejos ya no se pelan, pero si se ven de cerca ya empiezan a notar que adentro hay ingredientes que sí tienen fuerza fuerte, entonces los quarks de un protón sí pueden interactuar con los quarks de un neutrón que está por ahí cerquita. Y
En particular, el neutrón decae a un protón. Es lo más típico también, ¿no? Yo les quiero contestar que hay 6 quarks. Bueno, ahorita hablamos de 3. ¿Qué No, puse los otros también. A ver. Decía que a la época, cuando empezaron los 60s, Gell-Mann, para explicar estas que habían visto, 3 era suficiente, ¿no? Después subieron más, y de momento es un 6. ¿Ves? ¿Pero qué partículas forman? Otras exóticas, que son pues el JPSI, el que se me ocurre así, un montón de con el CHARMM puede ser el Stan, Lambda, sí, pues hay muchas, pero estas como es, ¿cómo decir? Son muy interesantes, pero son de otro tipo de energía, otro tipo de física, porque involucran como quarks pesados. Eso es como más complicado. Pero especialmente es porque se desaparecen, cuando se crean, por ejemplo, en aceleradores, se desaparecen instantáneamente, mucho más rápido que un protón. Sí, o sea, solo aparecen en los colisionadores. La mayoría de esas partículas, sí. Y a lo mejor en rayos cósmicos, ultraenergéticos. No sé. ¿El JPSI, tú crees? No sé. O sea que el campo de Higgs es algo así como el éter sí. que había antes. No. O sea, Michelson Morris ahí está dando. Es que es muy complejo. A mí me cuesta trabajo responder que sí, yo vi ahorita esto que dice, sí, a fuerza, pero yo lo veo bastante más, bastante menos parecido al éter de Kerr, ese éter que trataban de medir Michelson y Morley, porque en ese caso era realmente una sustancia que vibraba al paso de la luz, o sea, eso es lo que las personas imaginaban en ese momento. Llamémosle por un momento éter, este éter de Higgs, en realidad no es que vibre cuando pasa un electrón, no, sino en realidad las vibraciones de eso son lo que nosotros llamamos partículas de Higgs, que es un concepto completamente distinto. O sea, no existía en aquel tiempo una vibración del éter que sacara partículas que se llamaba heterones o qué sé yo, no existía ese concepto. En la teoría cuántica de campos, que tiene al campo de Higgs y al campo del electrón y al campo de los quarks, las partículas son las vibraciones de este campo. Es que todo, según, pensamos así, todo es campo, o sea, hay un montón de campos y que vibran a su manera, no sé si verlo como todo, como que se superponen, no, pero todo es campo, o sea, hay como si fuera una piscina del universo y vibran cosas. Las vibraciones de esos campos somos nosotros, básicamente. Algo así, suena como retórico esta cosa, pero... Sí, es como cuestión de semántica, digamos, sí. O de gustos por analogías, pero es solo una analogía, no es que sea exactamente lo que pensaban en el siglo XIX, pero sí tiene mucho el sabor, nuestro concepto moderno de campo, que como dice Aurora, en realidad todo está hecho de campos, todo lo que existe en el universo son campos. A campos son como gelatinas apiladas una sobre otra. Cada uno de esos campos, como está diciendo Saúl, puede tener onditas encima, como el éter tenía onditas encima que era la luz. Esas onditas encima, cuando las examinamos con las reglas de la cuántica, son las partículas, los electrones, las partículas de Higgs, los fotones, lo que sea. Y entonces, en ese sentido yo diría que sí es muy parecido el estilo, al menos, el espíritu, a la idea del éter, pero con una diferencia crucial que no haría que Michelson y Morley tuvieran problemas, que es los éteres modernos, o sea, los campos que usamos, cuando uno pasa corriendo se ven igual. Sí. Y esa es la diferencia clave, porque todo lo que era el pleito al final del siglo XIX de que si había un éter, era porque no nos damos cuenta que no estamos moviendo en él. Bueno, los éteres modernos, los campos que usamos, están hechos por diseño para que cuando uno pase corriendo se vean igual, uno no nota así un río de sustancia que le está pasando alrededor. Entonces, en ese sentido es distinto a una gelatina literalmente, pero fuera de eso sí es como un éter, es un éter especial, digamos. O sea, sí son analogías. Sí, lo que pasa es que igual en mi mente yo me hice un camote y dije, bueno, ¿qué chingados es un campo? Sí. Hasta me lo pregunto en clase. No es una estructura que esté per se, sino nosotros trabajamos en ellos con las interacciones o algo así. Bueno, creo que entre más y más estudiamos estas cosas, en la parte de esta área justamente de física, energía física de partículas, le agarramos cariño e intuición a los campos y sí los vemos como una estructura que está ahí, o sea, son como si fueran gelatinas que están ahí, como unas sustancias que llenan todo el espacio, que tienen ciertas propiedades y que pueden vibrar de ciertas maneras abstractas.
pero sí son como una cosa que está allá afuera, sí, son una cosa. Y nosotros son la única cosa que está allá afuera. Todo lo que hay y todo lo que estamos hechos nosotros son estas estructuras, estos campos. O sea, sí hay tal cosa. La verdad es que creo que esta discusión se repitió hace 150 años o algo por el estilo, cuando Maxwell introdujo los campos, bueno, de hecho no fue, pero bueno, cuando él estaba hablando de campos eléctricos y magnéticos, las personas se preguntaban si estaban o no estaban. Hoy cuando ponemos un imán y ponemos limadura de fierro por ahí cercana, nos convencemos de que sí están ahí y uno los puede manipular con un magneto. Entonces de la misma manera es como nos imaginamos campos más locochones como los campos asociados a estas partículas, campos cuánticos, como se llaman formalmente, que provocan de alguna manera la presencia, la existencia de quarks y electrones. El problema es que queremos visualizar todo, o sea, no podemos ver, la partícula no es algo puntual que podemos ver aquí en la mesa, o sea, no es así. Y eso poco a poco con el tiempo en la cara se le va perdiendo esa cosa de que tengo que visualizar cómo es mi objeto. O sea, y poco a poco se pierde porque obviamente cada vez es más pequeño para empezar y luego el objeto matemático que lo describe es más complejo, ¿no? Y aquí pues o podemos imaginar o pensar que solo es un objeto matemático. Sí, ¿por qué cuando una supernova colapsa forma una estrella de neutrones y no de protones, si es que el neutrón decae en protón? ¿Será por la carga eléctrica, me imagino? ¿No? ¿No? Es que el neutrón decae, o sea, tiene una vida finita cuando está solito. Cuando está solito, como el protón tiene menos energía, un poquitín menos energía, pues sale más barato tener, en lugar de un neutrón, convertirlo en un protón, un electrón, un neutrón. Entonces, si uno pone por ahí un neutrón, se agarra un neutrón y lo pongo aquí, solito ahí por ahí, que en unos minutos, como 11 minutos, ¿cuántos son por medio? Es más o menos estable. Decae. Pero los neutrones en las condiciones europeas sí pueden ser estables, por ejemplo, dentro de los núcleos. Están junto con protones y porque están amarrados ahí, en total el arreglo de protones y neutrones tiene menos energía que si el neutrón se transformara otra vez en un protón y un electrón y un antineutrino. Entonces es todo cuestión del balance de energía, sí, porque la naturaleza hace lo que es más económico. No, pero particularmente en eso, y retomando tus palabras, en realidad un objeto cósmico formado de protones es inestable. Sí. O sea, le cuesta más trabajo existir juntitos porque tiene que invertir energía en la carga, en vencer la repulsión electromagnética, que cuando son neutrones. Neutrones quieren decaer, pero prefieren no decaer porque así son un objeto estable. Porque son neutrones también. Les gusta tener las mejores condiciones para ser lo más flojo posible. Le gusta tener el menor nivel de esfuerzo, el menor nivel de energía, y justamente este arreglo de muchos neutrones es mucho menos energético que un arreglo de muchos protones. Y por cierto que no es solo una analogía hablar del núcleo y los neutrones ahí con lo de la estrella de neutrones. La estrella de neutrones lo podemos pensar como que es un núcleo gigantesco. Muy grande. ¿Otra pregunta para...? Sí. Bueno, yo no soy física, vine aquí por una noticia que viene a la Gaceta y tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué te motiva a levantarte cada día y decir, wow, yo estudio física y por eso me levanto cada día? Y la segunda es, ¿cómo crees que siga el ámbito de la física en México? Porque pasaste el mapa y no había como ninguna sede donde realizar los estudios. Entonces, ¿qué hace falta que los mexicanos hagamos para que la física sea más explotada en el país? A ver, la primera es el presente o el pasado, porque pues siempre estudio física, pero empecé la carrera hace mucho tiempo, no, empecé, como si me hubiera acabado, como que nunca la acabamos, ¿verdad? Pues la primera es medio difícil porque pues va cambiando con el tiempo, ¿no? Pues porque pues es algo, queremos entender cómo está hecho el universo, cómo está hecho la naturaleza, de dónde viene, todo eso, y eso es lo que a diario me anima. Luego es lo mismo, hay un balance de fuerzas ahí y hace que la que domina es esa, ¿no? Pero hay otras cosas que según los días ganan otras, pero bueno. Y el segundo, a ver, no sé bien, ¿por qué en México? ¿Qué hay que hacer en México? No aparecemos en el mapa, no hay experimentos. Pero hay otros en México, ¿eh? Que no, porque obviamente pues yo hablo de un tipo de
de física y hay como 3.000 cosas, ¿no? Pues primero esos experimentos que hacen los demás en partículas, que hacen los experimentales, son muy costosos y no es país por país, o sea, lo hacen en conjunto con no sé cuántos países, ¿no? Y México contribuye a su manera en otros experimentos, por eso no está en el mapa, o sea, que sí trabajan mexicanos en experimentos internacionales, para empezar. También hay otros que son ahí mexicanos, de otro tipo de física, y muchos que no conozco, pero digo, en partículas hay unos. ¿Y qué hay que hacer en México? Meterle billetes. No, hay que estudiar. No. El billete de México acaba siempre mal, no sé por qué. O sea, mejor y meterlo en otra cosa. Educación. Bueno, oye, es que ahorita en el Instituto de Nucleares están construyendo una supercomputadora que van a utilizar para ayudar a hacer, ¿no? Hacer los cálculos obtenidos en los... ¿Qué? ¿Los DARIs? Sí, ya está. ¿Es un qué? Ya está. Ah, ya está, ok, sí. Entonces es algo que de alguna forma contribuye, ¿no? Con ese... Sí. Sí, digo, hay cosas que son muy grandes en la que, pues, a veces ven como una prácticas. Ese experimento está hecho de 45 nacionalidades. 5.000 países, de tanto, exagero, pero es así, ¿no? Y en México, pues hay gente que trabaja en experimentos de esos. Bueno, pero tengo entendido que en realidad son un montón de computadoras que sirven para intercambiar información en distintos centros con el LHC, particularmente la colaboración ALICE, que tangencialmente, pero también mira algunos aspectos de lo que nos presenta Aurora. Entonces, parte de la información es guardada, pero es guardada en todas partes en el mundo, y parte de los procesos para trabajar en esta información también se hacen en computadoras que están distribuidas en todo el mundo. Entonces, un centro de cómputo está en el Instituto de Ciencias. Sí, hay otro en Simvesta para Bell también, hay seguramente en Sinaloa también para Bell, tiene esa cosa. Bueno. Es una forma como de apoyar, ¿no? Sí. ¿Más preguntas? ¿Dónde podemos conseguir el póster? ¿Cuál póster? El póster negro. Hay que hablar con Jens, posiblemente, o tú lo sabes, tú los tienes, ¿verdad? Sí, yo los tengo. No, yo tengo uno. El problema es ya no hay, que tenemos 500 y básicamente se están acabando, y los últimos, aparte del uno que yo tengo, los tiene Genaro Toledo, plan de ser de orden de 10, ya casi no tenemos de esos y hay que imprimirlos otra vez. Pero básicamente nosotros los tenemos por ahí. Y también, a pesar de que todavía no se ha hecho, se supone que el PDG, el Particle Editor Group, iba a imprimirlos y venderlos con mucha mejor calidad de lo que nosotros tenemos. Lo van a vender, ¿no? ¿Cuándo lo va a hacer? Pues podemos decir que en algún momento vamos a sortearlos en algún evento del IFUNAM, algo así. El día de puertas abiertas. Vamos a tener a fuerzas un montón de estos para repartirlos con las personas todos. El día de puertas el póster es el Instituto de Física. No, solo el póster. Pero está online, seguramente está en PDF en la página del Particle Editor Group. A ver, ¿no? ¿No está? No está. Este no está, lo bajaron. ¿Por qué lo bajaron? No sé, yo lo tengo. Ese sí lo tengo yo, pero ese lo bajaron. Porque lo van a vender, yo creo. Bueno. Gracias. Sí. También lo que preguntó la compañera, tú que eres el Instituto de Física, ¿cuántos aceleradores tienen ahí? Digo, no es un acelerador comercial. Tienen cosas, ¿eh? ¿El 5.5 qué es? Es un acelerador. Es un acelerador, sí. ¿Qué más? Tienen como... Hay 5. Hay 5, ajá. Pero son chiquititos, ¿eh? Son chiquititos, son del orden de megaelectronvoltios. Mientras que lo que se está haciendo en el LHC es 1.000.000 de veces más poderoso. Entonces, estos son cosas que ya se ocupan, digamos, para aplicaciones de análisis, de estructura de la materia. Si quieres saber si una silla de un auto es lo suficientemente resistente, pues le aplicas un cañonazo de protones, de electrones, de iones, y ves si resiste o no resiste, para analizar también para datar los arqueológicos. Hay mucho. Sí, también para datar. Estudiarle el carbono, sí, para hacer otras cosas, pero de neutrón lentos también hay cosas así. Pero no sirve para nada esto. Es muy baja energía, ¿sí? ¿Cuándo es el día de puertas? En noviembre, ¿no? Del 15 al 19 de noviembre, el viernes de esa semana. O sea, falta un poquito.
¿Hay alguna de puertas abiertas del ICN? Sí. ¿Cuándo es eso? Entonces no tenemos la fecha, pero lo hacemos. O sea, de hecho hay como dos tipos de días de puertas abiertas del ICN. Uno que es para público general, que llamamos típicamente el Día de la Divulgación, y ese lo vamos a estar haciendo, bueno, lo hemos hecho muchas veces, pero estamos programando que quede una vez cada año. Ese casi con toda seguridad sería el siguiente semestre. Y lo que el día de puertas abiertas que era más como de reclutamiento, digamos, más para estudiantes, más como de contar los temas de investigación. Vengan con nosotros. Ahora se decidió como repartir a lo largo del año por grupos de investigación, es decir, como que va a ser un mini día de investigación para ir y aprender sobre quién hace física de partículas en el ICN, o quién hace gravitación, o quién hace física de plasmas, o así. Entonces, eso les estaremos anunciando, el ICN está anunciando como una vez al mes, cada mes y medio, algo así, va a estar organizado eso. Entonces, esa es una nueva dinámica, eso no sé si antes. Sí, porque me acuerdo que el semestre pasado fue una plática donde habló Tim Kozlowski, Cherenkov, Mariano Cherenkov. Ese fue un diálogo dentro de, pues sí, eso era como el día de la divulgación. Que esas son pláticas completamente de divulgación, sí. Sí, pero evidentemente el Instituto de Ciencias Nucleares está menos organizado que el Instituto de Física. No es una pelea, no es una pelea. Él es el organizador. Por eso es que estoy diciendo eso. ¿Cuál es la página? ¿De GAE? Ah, no lo he puesto. De GAE, bueno, hay en Facebook. Cuerdas.física.unam.mx, cuerdas.física.unam.mx/GAE, GAE, gravitación y altas energías. Y en Facebook ponen GAE y es lo primero que sale, yo creo. Solo buscamos GAE UNAM y ahí va a aparecer también la liga, gracias a Ciencias TV, va a aparecer la liga de esta plática con algo de... Es que tú ya te la sabes, pero yo no me la sé. Sí, cuerdas.física.unam.mx. Diagonal GAE. ¿Más preguntas? Bueno, si no hay más... hay una. ¿Sí? Una sí que no sé si tiene mucho que ver. Pero, bueno, por ejemplo, cuando hacen ya hablando de experimentos fuertes, cuando hacen las colisiones, ¿qué materiales utilizan para hacer las colisiones? Es decir, o sea, ¿qué elemento de la tabla periódica usan? Depende mucho de los experimentos. En algunos usan el tungsteno, ¿cómo se llama en español? Tungsteno. En otros usan helio 3, deuterio. Depende mucho del experimento. Depende de la energía, de los efectos. Si tú conoces uno de los efectos nucleares que hay, porque sí puede haber efectos nucleares, pero si sabes qué efecto es, bien, depende si quieres polarizar el blanco o no, si quieres que tenga, pues, que se parezca hacia arriba o hacia un lado, puede ser más complicado según el elemento que tú uses, según lo que quieras hacer, porque hay que poner campo magnético, todo eso, ¿no? Pues el helio 3 es típico, depende mucho del experimento. En el CERN exactamente que usan, no sé. Usaron en algún momento el tungsteno, pero ahora ya no sé. Y por ejemplo, en ese sentido, ese tipo de... En el caso del helio, ¿se ha visto alguna contribución más agresiva o menos? No, lo que interesa es que siempre es controlar bien justamente el elemento que tú uses, saber qué efecto nuclear... Ahí es el caso en el que tendrías como... los núcleos que están entre sí y que tienen como una interacción nuclear entre cada uno, ¿no? Como están como ligados entre sí, pero tú vas a ver solo uno, o sabes cómo se distribuyen, ¿no? Y cómo minimizar el efecto debido a la interacción con nosotros. Y ahí hay maneras de hacerlo, que tú puedes poner un campo magnético para polarizar uno, no sé cómo hacen, pero hay manera de como optimizar a que sea solo con uno la interacción, o hacer como que sea un campo medio. Pero en el caso del tungsteno no sé, porque eso me hace como más complicado. No sé cómo lo hacen, pero hay efectos que se pueden cancelar. O lo que hacen, desde ver el número que te sale, sabes que hay una corrección muy fuerte, así que no ves números, sino que ves cocientes de números. De tal manera que se cancele lo que es debido al elemento que es muy complejo. Pero en sí, lo que queremos ver es lo que es el protón. Así que se busca minimizar el efecto o conocer bien el efecto debido a la interacción con los demás
núcleos. Bueno, yo creo que con esta pregunta finalizamos con esta bastante exitosa charla. Les agradecemos a todos ustedes su participación y le agradecemos particularmente a Aurora por habernos compartido. Repito, para quien no lo escuchó, nuestros amigos de Ciencias TV nos están haciendo el favor de filmar esta charla con todas las preguntas, y si a alguien no le quedó algo claro de lo que nos platicó Aurora, por favor, ahí va a aparecer en Facebook, va a aparecer en YouTube, y no sabemos exactamente cuándo, va a ser quizá dentro de una semana, 2, no sabemos exactamente, pero va a aparecer ahí colgado también en el canal, en nuestra página de GAE. O me escriben también, está mi email en algún lugar, a ver, lo voy a buscar. Sí, y le recordamos también que dentro de un mes vamos a tener la plática de... ¿Dónde está? De Gustavo Medina Tanco, un investigador de ciencias nucleares, especialista también en física de partículas, que nos va a contar más sobre sus experiencias, particularmente nos va a platicar de rayos cósmicos. Los esperamos. Gracias. Gracias.